Hola a todos, egoístas. Aquí estamos otra vez con una super embajadora de Escuelas Amigas. Es un enorme placer dar la bienvenida a Paula Gómez Cernadas, profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra, que nos va a hablar de una herramienta que se llama ISU. Si queréis crear revistas digitales, no perdáis, vamos, ni un ápice de este webinar. De Paula podríamos decir muchas cosas, que es una excelente, como dije, embajadora de Escuelas Amigas, pero también que nos lo hace pasar muy bien, un blog muy divertido, Have Fun with English, que os recomiendo para todos los profes de inglés. Paula, cuando quieras, explícanos en qué consiste esa herramienta tan estupenda. Pues nada, qué presentación tan agradable, ¿no? A ver si estoy a la altura de tus palabras. Bueno, primero agradeceros que hayáis contado conmigo. Para mí es un placer formar parte de esta iniciativa porque creo que siempre digo que es un movimiento que nadie puede parar, así que los que podamos subirnos al carro, pues encantados de subirnos. Os voy a contar un poquito la herramienta que os ha adelantado Laura, que se llama ISU. Sí que es cierto que se puede utilizar para hacer revistas digitales, pero tiene muchísimas más funcionalidades. Entonces voy a mi chuleta a modo de presentación para no olvidarme ningún detalle. Si me confirmáis, por favor, chicas, Se ve perfectamente. que se ve bien. Vale, muy bien. Pues entonces empiezo, me voy a apartar esto de aquí para poder verlo yo. Vale. Os voy a contar un poquito así, pequeñas pinceladas de cómo trabajo ISU a modo de escaparate de las tareas de expresión escrita del alumnado. Entonces, realmente lo primero que tienes que tener en cuenta es que yo soy profesora de inglés a nivel C1, entonces las tareas de las que voy a hablar son principalmente este tipo de tareas que hacen estos alumnos que suelen ser largas, de unas 200 palabras, que responden a una tipología textual determinada. Entonces, ese es el tipo de trabajo al que yo doy visibilidad a través de ISU por medio de una revista digital, en redes sociales, en el blog e incluso después reutilizando esa revista en el aula. Pero para que tengáis un poco en mente el tipo de tarea del que os voy a hablar, porque en realidad voy a dividir la presentación como en dos partes. Primero os voy a explicar un poquito cómo podemos conseguir hacer trabajos de calidad de expresión escrita con el alumnado para que después puedan ser subidos a lo que es ISU, ¿no? Me gustaría empezar pues poniendo un poquito en relieve la importancia de la expresión escrita en el aula y lo voy a hacer con una frase que dijo Nadine Gordimer, escritora sudafricana, que ganó el Premio Nobel de Literatura, creo que allá por los 90. Ella comenta que toda escritura es un viaje de descubrimiento y yo creo que en la enseñanza de lenguas esto incluso adquiere muchísimo más sentido porque el descubrimiento es doble. Estamos descubriendo también una cultura diferente, otra forma de pensar, otras formas de expresarse, porque no todos nos expresamos de la misma manera en las distintas lenguas. Entonces, me pareció una forma relevante de empezar para destacar un poco la importancia de lo que es la expresión escrita, que queramos o no, tenemos que trabajar en el aula. Entonces, este ya es el primer muro que vamos a derribar o intentar derribar en este webinar. Hay dos estigmas de la expresión escrita que creo que los profes de lenguas tenemos como muy presentes. Y el primero de ellos es: madre mía, pero es que si nuestros alumnos no escriben, es que no escriben ni en su propia lengua. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer escribir en una lengua que no es la suya? Con coherencia, con cohesión, con buena gramática, buena ortografía. Entonces, eso se puede conseguir, lo vamos a ver porque veréis que al final el resultado que se consigue es muy positivo y es un muro que vamos a derribar. El siguiente muro que me gustaría derribar es: madre mía, ¿cuánto cuesta practicar la expresión escrita en el aula? Porque es verdad. Porque en C1, por ejemplo, si tenemos en cuenta que tienen que hacer tareas de 210, 220 palabras, dices que no puedo perder tanto tiempo en el aula. El currículo está súper apretado, no me da, no llego. Entonces, voy a dar simplemente pequeñas pinceladas de cómo poder derribar estos dos muros, conseguir que los alumnos escriban, que escriban en otra lengua y que aún por encima lo hagan bien. A ver si lo consigo. Si consigo simplemente que saquéis pequeñas pinceladas o pequeñas ideas que podáis implementar en el aula, pues para mí el trabajo ya me doy por satisfecha. Os cuento entonces un poquito lo que es mi forma de trabajar la expresión escrita respecto a estas tareas finales que yo os digo. Tened en cuenta que no voy a hablar de microescritura, me voy a enfocar en las tareas, pues en las grandes, en las largas, ¿no? Trabajamos diferentes tipologías textuales en el aula, pero yo lo hago siempre de la misma manera.
Es decir, establezco una rutina de trabajo independientemente del tipo de texto que vaya a trabajar. Da igual que sea una carta formal para solicitar un empleo o que sea un texto argumentativo o un texto narrativo. Mi rutina de trabajo es siempre la misma y seguimos siempre los mismos pasos en el aula. Y os explico por qué. Una rutina para mí crea muchísimo hábito a la hora de ponerse a estudiar, a la hora de trabajar. Crea autoconfianza en el alumnado porque sabe cuál va a ser el paso siguiente. Una vez que los pasos que haces en el aula están interiorizados, el alumno ya sabe lo que viene después, se siente tranquilo, tiene ese hábito y se pone a ello. Ojo, que eso no quiere decir que no haya elementos sorpresa que rompan la rutina de vez en cuando, y entenderéis lo de la rutina cuando os explique los pasos que yo sigo, pero sí que podemos incluir algún elemento motivador que de repente rompa esa forma de trabajar que tenemos para, pues eso, para que resulte un poquito más atractivo para el alumnado. Por último, comentaros que estos pasos que yo hago en el aula están directamente enfocados a la acción, o sea, el producto final siempre va a ser una tarea de expresión escrita, donde el alumno va a ser el centro del aprendizaje. Y os voy a explicar cómo, ¿no? Cuáles son los pasos que yo sigo de esta rutina y cuándo la hago, que es lo más importante. Siempre trabajo una tipología textual al final de una unidad o al final de un bloque de contenido. Y os voy a explicar por qué. Porque los alumnos tienen claro en el aula que todo lo que vamos trabajando en esa unidad, al final siempre va a revertir en esa tarea de expresión escrita. Entonces, puede que a lo mejor en la primera unidad cueste un poquito implementarlo, pero cuando ya estamos trabajando a lo largo del curso, en la unidad 2, en la unidad 3, ellos ya saben que, uy, esto es importante para la tarea, uy, esto también es importante para la tarea. Entonces, o bien al final de una unidad o de un bloque de contenido, porque es cierto que a veces una misma unidad puede trabajar distintos bloques de contenido, entonces pues cuando acabamos uno, no sé, habremos por ejemplo del medio ambiente y estamos tratando los animales, pues cuando acabemos de tratar este tema del maltrato animal, de la importancia de cuidar los animales, etcétera, a lo mejor ahí ya metemos una tarea de expresión escrita, pongamos por caso un texto argumentativo sobre, no sé, pues eso, el maltrato animal o el utilizar los animales para hacer texto de cosmetic testing y este tipo de cosas. Entonces, siempre al final de un bloque de contenido y siempre de la misma manera. Tanto la presentación como la puesta en marcha de la tarea van a tener lugar en el aula. Lo que sí hace el alumnado en su casa es redactar. Aunque empezamos en el aula, sí que es cierto que son tareas muy largas y sí que parte de la redacción tiene lugar en lo que es pues, en la casa del alumno. Hay una primera corrección que realizo yo, después hay una segunda corrección que realiza el alumnado y os voy a explicar cómo. Y por último, después de todo este proceso que es relativamente largo, es cuando conseguimos unas tareas de calidad que a las que podemos dar visibilidad a través de eso. Os explico poquito a poquito, pasito a pasito, cada uno de estos 5 pasos de la rutina que os he comentado. Empezamos por la presentación en el aula. La presentación en el aula es, como os digo, siempre de la misma forma. Partimos de una tarea de comprensión escrita. Yo presento un texto que generalmente es un modelo de tipología que vamos a trabajar. Os he traído un ejemplo de un texto que he trabajado para realizar una tarea que era una carta formal de pedir empleo. Siento un montón que esté en inglés, la mayoría del contenido que vais a ver es cierto que lo voy a compartir en inglés, voy a hacer un trabajo de mediación aquí interlingüística exhaustivo para que entendáis el material que os presento. Os cuento entonces, esto fue una actividad que hice presentándole a los alumnos una carta ya hecha, la carta ideal, la carta perfecta, el modelo al que ellos tienen que aspirar. Y les he preguntado, ¿por qué creéis que esta carta podría tener éxito? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Y ya no solo desde el punto de vista lingüístico. Como veis, surgieron ideas muy interesantes. Pues es cierto que muchos alumnos dicen, pues es que la gramática está muy bien, es que mira qué vocabulario utiliza, es que tiene los conectores, es que tiene los párrafos, y aparte, mira, utiliza la inversión, que es una estructura muy común a nivel C1, o una condicional de tipo 3. Es decir, ya surgen ideas de qué voy a pediros yo que hagáis según este modelo. Otra forma de presentar textos en el aula, pues siempre partiendo del modelo de tipología, yo a veces lo que hago es, les doy un texto totalmente desordenado y tienen que ordenarlo.
Otras veces lo que hago es doy un texto sin ningún tipo de puntuación, doy un bloque y les digo, mirad qué cosa más horrorosa. Un texto nunca puede tener este aspecto, vamos a puntuarlo, vamos a organizarlo y vamos a darle el formato final que tiene que tener una tarea coherente de expresión escrita. Entonces, siempre partimos de tareas de comprensión, de lectura, para poder presentar el modelo final. Este es el primer paso. El siguiente paso son las instrucciones, claro. El alumnado tiene el modelo, sabe que ese es el sumum al que tiene que llegar y dice, ¿y ahora cómo lo hago? Paula, cuéntame. Las instrucciones las subo siempre a Moodle, si utilizáis un aula virtual o incluso por correo electrónico. Creo que las instrucciones de las tareas finales de unidad tienen que ser siempre muy claras, muy sencillas y muy específicas. Entonces, generalmente yo incluyo estos 4 puntos que os voy a explicar. El primer punto siempre es, pues, de nuevo, algún tipo de interacción con el alumnado. A veces aquí, por ejemplo, es un enlace a un artículo interesante que tienen que leer sobre cómo escribir determinado tipo de texto. A veces es un juego interactivo, de nuevo, sobre un modelo. Imaginaos una carta formal, pues en la que tengo que jugar con vocabulario. Es decir, siempre añado un toque extra trabajando sobre este tipo de tipología. Ese es el primer paso de las instrucciones. Vamos a darle otra vuelta. Vamos a trabajarlo un poquito más. Lo siguiente es pedirles qué es lo que tienen que incluir. Y esto lo hago siempre. Siempre tienen que incluir algún aspecto que hayamos trabajado en la unidad. Es decir, si trabajamos una gramática, algún aspecto gramatical complejo, como puede ser una pasiva refleja, o determinados adverbios, determinados conectores, siempre les digo, quiero estos adverbios y quiero 2. Quiero estas expresiones y quiero 3. ¿Os acordáis de aquellas frases idiomáticas que habíamos hecho aquel día? Pues me metéis una. Y les pido que las marquen con un color o que las subrayen. Una, porque ellos mismos son conscientes, pueden contar, tienen constancia de que está incluido todo lo que yo le pido, y otra porque desde un punto de vista egoísta, cuando llega el momento de corregir es muchísimo más sencillo contar, pues sí, ha incluido esto, ha incluido esto y ha incluido esto, porque eso luego se tiene en cuenta en la rúbrica. Una vez que tienen estos 2 primeros pasos, el tercero ya es decirles, ahora tenéis que abrir la tarea, les mando el PDF, que lo tengo colgado en Moodle en este caso, y lo siguiente que tienen que tener también en cuenta es la rúbrica. Esta es una rúbrica que yo, la verdad, es la primera vez que la utilizo este año. Sí que es cierto que esta rutina de expresión escrita llevo utilizándola como 4 años más o menos, pero cada año le doy una vuelta. Y este es el toque que le he añadido este año. Los alumnos tienen esta rúbrica desde el principio. En mi caso es en Moodle, pero podéis hacérsela llegar incluso en la propia tarea. Y tienen que tener en cuenta que su mayor aspiración es llegar al 2,5 en los 4 criterios. Entonces ellos tienen que saber que hay un criterio que es la competencia comunicativa, donde tienen que tener en cuenta que tienen que cubrir todos los puntos, que tienen que cubrir todos los aspectos, que el registro tiene que ser el adecuado. Después hay otro aspecto que es el de organización y cohesión de la tarea. Entonces tiene que estar estructurado, los párrafos tienen que verse de forma clara, incluso les indico, dejad un espacio que se vea bien qué es un párrafo. Luego está el aspecto de la gramática, el aspecto del vocabulario, que aquí es donde les indico que tiene que evidenciarse que incluyen estos elementos gramáticos de la unidad que yo les había pedido. Si cumplen todos estos criterios, evidentemente llegan al 2,5. Si van bajando, pues entonces ellos tienen que ser conscientes de que necesitan mejorar. Intento que la rúbrica no sea muy off-putting, que decimos en inglés, o sea, que no sea muy descorazonadora y nunca nadie va a tener un 0. Lo que tengo que ver es si esto me va a dar problemas en Moodle o no, porque ya me han contado que igual sí que me los da. Pero es mi batalla. Vale, os enseño entonces un modelo de tarea para que veáis, porque esto es lo que ve el alumnado. Tened en cuenta que cuando llega a este momento de la rutina, el alumnado ya tiene un modelo, ya ha trabajado ejercicios interactivos, tiene la rúbrica y tiene las instrucciones de lo que tiene que incluir en la tarea. Lo último que queda es la tarea. Entonces, esto es un ejemplo típico de tarea de C1 de certificación de la Comunidad de Galicia. O sea, aquí no estoy descubriendo nada nuevo. Trabajas para el departamento medioambiental de una universidad de la comunidad y tienes que analizar un poco cuál es el impacto de la industria turística en el medio ambiente. Pues es la cuestión de los aviones que contaminan mucho. Incluyo los 3 puntos de la tarea, exactamente igual que se hace en Galicia, el mismo número de palabras, tienen que describir el gráfico. Digamos que aquí no me entretengo mucho porque realmente es como lo hacemos también en Galicia, hay modelos
pues hay muchos pululando por la red, pero es un modelo de tarea similar a los que hacemos aquí. Vale, entonces recordad todo lo que tiene ya el alumnado en su cabeza, los pasos que hemos dado, tiene la rúbrica, tiene la tarea, tiene las instrucciones, lo que se le pide. Toca el momento de empezar a trabajar. Es cierto que si me da tiempo, empiezo en el aula, incluso cuando se permitía lo hacía en parejas, para que ellos empezasen a lo mejor haciendo un brainstorming de ideas o similar. Este año estamos mucho más limitados y parte de esta elaboración se hace el alumno la tiene que hacer en su casa. Hacen un primer borrador, no es la tarea definitiva y es lo que yo les pido que me envíen. Quiero un borrador, vuestro primer borrador, y me lo dais. Me lo envían y tiene lugar la primera corrección. Este año, de nuevo, he añadido otra vuelta de tuerca a esta rutina que yo hago con la expresión escrita y la corrección este año me he lanzado a la piscina y la hago en vídeo. Os cuento cómo. Es muy sencillito porque es una vez que yo recibo la tarea, es cierto que la abro directamente en Moodle y escribo sobre la pantalla directamente con el editor de corrección de tareas de Moodle. Si no es vuestro caso, podéis utilizar, por ejemplo, hay una extensión en Google Chrome que es muy útil, que se llama Paint, que también permite escribir sobre la pantalla. Entonces, es muy sencillo abrir un documento que el alumno ha escrito por correo y empezar a escribir sobre ese documento. Y lo más interesante, y a mí lo que realmente me está resultando muy útil, es el hecho de que yo no toco el texto en sí. Simplemente voy comentando, voy hablando para que el alumno reflexione, intento diferenciar por colores los tipos de errores y al final queda un vídeo como de unos 3-4 minutos, no debería durar mucho más porque entonces sería muy pesado y quizás perdiese efectividad. Pero el alumno le llega un vídeo donde tiene que reflexionar. Fíjate aquí, te has confundido en esto, reestructura este párrafo, separa, etcétera. Funciona muy bien. La verdad es que cuando he empezado este año incluso hubo 2-3 alumnos que me dieron la enhorabuena porque me habían dicho que en su vida habían recibido una corrección de una expresión escrita por pantalla. Y la verdad es que hasta ahora la experiencia, por mi parte, es súper positiva, así que recomiendo que os lancéis a hacer vuestros propios vídeos caseros, pues con Loom, con Screencast-O-Matic. Escuelas Amigas tiene un montón de vídeos, hay uno muy interesante sobre herramientas de grabación de pantalla, así que os lo recomiendo si os animáis. Bien, el alumno recibe el vídeo, tiene que trabajar sobre ese borrador, con lo cual vuelve a reflexionar sobre su propia tarea y hace una versión final. La versión final ya no es para mí, la versión final ya se comparte. La comparten todos juntos a través de un documento en Google Drive. Entonces, de nuevo, otra vez, vuelvo a incluir instrucciones específicas de cómo hay que subir ese documento. Incluso a veces incluyo algún enlace, si hay alguna presentación interesante a la que pueden remitirse, que a lo mejor ya hemos trabajado, pero pueden volver a remitirse a ella. De nuevo, instrucciones claras. Comparto el documento a través de un enlace en Moodle también, con el alumnado. Y ahí entra la evaluación entre iguales. Es cierto que es algo que me tengo que pelear mucho. Que los alumnos se comenten unos a otros no es fácil, no les gusta, pero se consigue con constancia y, como digo yo, a veces con cabezonería esta docente, pues lo conseguimos. Entonces, el resultado que se obtiene aquí es un resultado bastante bueno. Y sí que les digo a los alumnos, pues eso, que se comenten, yo les comento, mira que te había dicho en el vídeo esto, no te acordaste, cambia aquello, tal. O sea, que aún damos una nueva vuelta a esta tarea para que quede perfecta para difundirse. Porque claro, los alumnos saben que vamos a hacer la revista digital, entonces saben que no pueden fallar, saben que tienen que llegar al zoom de la rúbrica, vamos a por el 2,5 en cada uno de los puntos, ¿no? Bien. Una vez que tenemos el Google Drive ya completo, tenemos el documento realmente preparado para subir a ISU. Y ahora sí que os voy a contar un poco cómo funciona la herramienta. El potencial de ISU realmente no está en la herramienta en sí, que también tiene. Está en lo que tú subas. Porque tú subes directamente el PDF o el Docs a ISU ya preparado para publicar. Entonces, por ejemplo, si hacéis incluso alguna cosa que se me ocurre en una plantilla como en Canva o un Google Slides chulo de estos de Slides Mania que son tan bonitos y lo subís a ISU tal cual, la revista queda muy chula. Porque en ISU realmente tienes muy pocas opciones de configuración. O sea, tú lo que subes es el PDF ya hecho, que es lo que se publica como revista. Es cierto que luego puedes configurar alguna cosilla, pero poca es. Para ir abriendo boca, os voy a enseñar uno
que ya tengo aquí preparado ya en ISO publicado para que veáis cómo es y así luego os entran ganas de que os explique cómo funciona. Porque aparte, lo que yo hago también con este tipo de material, una vez que lo tengo publicado, es volver a reutilizarlo en el aula. Lo aprovecho muchas veces de un año para otro, como modelos de tareas. Del año pasado digo, mirad lo que me hicieron los del año pasado, a ver si vosotros llegáis a la altura. Bueno, pues este es un artículo de lo que sería una revista digital en ISO. En ISO podemos compartir revista y directamente de la revista sacar artículos, de manera que a lo mejor yo puedo hacer para cada alumno un artículo diferente o puedo hacer artículos de distintas tareas, etc. Como os indico, todo esto que está aquí yo lo incluí directamente en el PDF que descargo del Google Drive, con lo cual el trabajo de diseño es anterior a subir el PDF a ISO. Veis que puedes incluir una imagen, incluyo también la tarea y lo bonito, lo que realmente vale la pena es ver el resultado. Es ver que los alumnos han hecho la tarea, que han trabajado bien, que ya solo así de buenas a primeras, caray, pues está estructurado, pues mira, pues tiene su introducción, su nudo, su desenlace, sus párrafos, etc. Entonces, visualmente queda muy chulo y ya os digo, luego esto podemos reutilizarlo para actividades de aula también. Vale, vuelvo entonces un momentito a contaros más cositas y vamos ahora mismo a ISO, porque lo único que quiero comentaros es eso. Vamos a trabajar ISO como un escaparate de revista digital, pero realmente se pueden hacer más cosas, historias de Instagram, por ejemplo, se pueden hacer muchas más cosas. Y os voy a contar de ISO 5 aspectos importantes. Primero, el potencial del perfil de usuario, porque lo puedes compartir con otros y te permite compartir pues, tu blog, tus redes sociales, entonces cómo configurarlo. Os voy a explicar cómo subir contenido, tan chulo como el que habéis visto, cómo crear artículos como el que yo os he enseñado, las estadísticas, cómo funcionan, porque tú puedes ver si tienes éxito o no. O sea, puedes saber cuántos lectores te están leyendo e incluso desde qué país del mundo te están leyendo. Y por último, también muy interesante, las colecciones. Si tienes, por ejemplo, un conjunto de cartas formales que has hecho en 2 o 3 años, puedes hacer una colección y compartirla con el alumnado. Creo que lo bueno que tiene eso precisamente es eso, es todo el potencial que tiene una vez que empiezas a aglutinar revistas y aglutinar artículos, con material que aparte está hecho por el alumnado. Entonces, os comento las ventajas y desventajas de todo este proceso que os acabo de contar, así en tiempo récord, y pasamos a ISO. Las ventajas me imagino que como docentes de lenguas las habéis visto desde ya. O sea, la autorregulación del alumnado desde el minuto 1. El alumnado tiene que reflexionar, tiene que tener muy en cuenta que para cada uno de estos pasos que yo os he indicado siempre va a haber una fecha límite. Entonces, tiene que ser muy consciente y muy organizado y planificar de manera que llegue a esa fecha límite con el trabajo hecho para cada uno de los pasos. Facilita la metacognición del alumnado porque tiene que hacerse muchas preguntas sobre cómo hago esto, qué necesito, qué me hace falta, de la misma manera que también fomenta su autonomía. Tened en cuenta que hemos hablado incluso de evaluación entre iguales. Creamos modelos originales y únicos elaborados por el propio alumnado, que para mí es la clave. El alumnado se convierte en el experto en el aula, porque los modelos que yo facilito muchas veces son modelos que han hecho otros alumnos. No tengo ni por qué irme a buscar cosas en internet. El enfoque es totalmente competencial porque no solo trabajamos las destrezas lingüísticas, trabajamos mucho la alfabetización digital del alumnado porque tiene que trabajar, por ejemplo, con Google Drive, saber hacerse la cuenta, subir, comentar. Y desde luego también las competencias cognitivas están ahí porque el alumnado tiene que autorreflexionar sobre su propio aprendizaje. Y el compromiso con el grupo también, porque ellos saben que hasta que no se complete el documento en Google Drive no hacemos la revista. Entonces, venga, no te retrases, sube tu tarea que tenemos que publicar, anda. Entonces, eso también es motivador incluso para el alumnado. Las sombras de este proceso, es un proceso relativamente largo. Si lo haces al final de una unidad, que es lo que suelo hacer yo generalmente, cuando comienzas la unidad siguiente, a lo mejor estás 2 semanas todavía yendo atrás, mirad este aspecto, ahora vamos a por la corrección, ahora vamos, entonces se hace largo en el tiempo, es verdad, y hay que estar siempre marcando las pautas de las fechas límite. Ojo con la utilización de Google para lo que es la protección de datos, porque sabéis que una vez que tú creas una cuenta en Google, tus datos están por todas partes. Entonces yo siempre lo que les pido al alumnado, si utilizan alguna cuenta de Gmail para clase, es que creen una cuenta ficticia. El plan básico de ISO, lo veréis, es muy, muy limitado, entonces permite hacernos 2 o 3 cositas muy básicas. A mí me es suficiente para dar visibilidad al trabajo del alumnado, pero es cierto que
Si pagas tienes unas edades que no tienes de otra manera, ahora os cuento. Y nada, por último, pues que todos sabemos también al trabajar con alumnado adulto los problemas que podemos tener de alfabetización digital, como antes os comentaba. Hay adultos hay alumnado con el que hay que tener más paciencia, hay que enseñarle de otra manera y luego, pues claro está, necesita un dispositivo móvil o un ordenador y conexión a internet, evidentemente. Entonces, sin más dilación, vamos al lío porque creo que todos estáis deseando ver cómo funciona ISU. ¡Chachán! Vamos entonces a la página principal. Como cualquier otra aplicación de este estilo, pues puedes crearte tu propia cuenta o directamente loguearte con Google, que es lo que voy a hacer yo ahora para no perder así más tiempo. Me lo veo con Google, pero vosotros lo que os haga sentir más cómodos. Creo que ya está arrancando. Eso es. Vale, bien. Bueno, entonces vamos a ver dos cosillas diferentes. Por un lado, desde aquí vamos a trabajar lo que es configurar el perfil personal, como os comenté, y ver las colecciones, porque cómo crear una colección y cómo incluir una revista en una colección. Y luego en esta parte de la izquierda lo que vamos a ver es cómo publicar, que lo vemos en este botoncito rojo de aquí, y cómo crear artículos, que lo que habéis visto, lo que yo os he enseñado realmente es un artículo, no es una revista. Y por otro lado está las estadísticas de cuándo te leen, desde dónde te leen, cómo te leen, quién reacciona, quién interactúa con el contenido que tú has publicado, ¿vale? Y básicamente creo que es así lo más principal que vamos a ver. Os enseño un poquito entonces el perfil, porque si tú compartes el perfil público de ISU pues con cualquier red social o con cualquier compañero o no sé, o lo dejas ahí visible en tu blog, esto es lo que ve la gente que entra en tu perfil. Me parece súper interesante porque, número uno, puedes poner tu página web, puedes poner tu blog, tus redes sociales. Yo solo tengo Facebook o Twitter, pero te permite un montón de ellas. Tus publicaciones, como habéis visto, yo la mayoría de las cosas que hago en ISU son de expresión escrita, pero incluso, por ejemplo, recuerdo hace un par de años que hicimos unos pósters en la escuela cuando en Pontevedra tuvo lugar la competición nacional de triatlón y subimos los pósters a ISU. Veis que el resultado visualmente es súper atractivo, pero como os digo, lo único que hacemos es subir el PDF. Es decir, esto ISU lo que hace es ponerlo bonito, pero el diseño viene antes, ¿vale? Además de lo que es que va lento, por eso voy yo, ¿vale? Además de las publicaciones, tenéis las colecciones. Como os digo, si aglutináis vuestras revistas digitales por contenido, pues yo tengo colecciones de Básico 2, colecciones de C1, las puedes también aglutinar, por ejemplo, por tipo de tarea. En esta colección, por ejemplo, yo tengo todas las tareas que he hecho de mediación con el alumnado, siguiendo esta rutina que os he explicado. Entonces, compartiendo el enlace de esta colección con mi alumnado, ellos accederían a estos tipos de tareas y podrían ver, pues eso, lo que os explico, ejemplos hechos por el propio alumnado, lo cual me parece muy interesante. Si queréis configurar el perfil, como os digo, pues como cualquier otra aplicación, tenéis que ir a perfil aquí, al perfil público, editar, y aquí es donde os permite configurar todos vuestros datos, y lo más interesante, como os digo, es la parte de redes sociales, porque es lo que luego sí aparece cuando compartes tu perfil público incluso cuando compartes un artículo. Vale, vamos al lío que es publicar. Entonces tengo que volver a la página principal a la que siempre vamos desde el logo de ISU y subimos un artículo súper sencillo, súper rápido, y ya os digo, para el que sea creativo y tenga documentos realmente atractivos visualmente, el resultado final luego queda súper chulo. Entonces vamos a elegir una tarea que yo ya tengo por aquí elegida, que es, pues vamos a llamarle, una vez que mientras está subiendo, configuramos todo lo que es aspectos de la tarea. El título, por ejemplo, esto es un modelo digamos que es un texto argumentativo, vamos a poner por paso, le podéis poner el título que vosotros, argumentativo, esto de escribir y hablar a la vez se me da fatal. Vale, si quisiésemos poner una descripción, pues aquí podríamos poner, por ejemplo, trabajo realizado por alumnado, y voy a poner lo que se os ocurra. Lo estoy haciendo sencillito para no alargarme. Así. Vale, no, Paula no. Vale. Bien, el tipo de publicación, que esto
sale cuando lo compartes. Yo generalmente podemos dar la editorial porque realmente es una revista. Yo siempre le pongo otro porque como es con fines educativos, realmente no es nada publicitario, no tiene nada que ver con el marketing, que es para lo que se utiliza ISO realmente. Suelo poner otro, pero vosotros podéis darle el tipo de publicación que queráis, tampoco tiene tanta relevancia. Si queréis la fecha de publicación, también se la podéis poner para que se indique la fecha de publicación en la que la fecha en la que habéis subido el artículo. Si lo hacéis así, entonces lo que hace ISU es ordenaros todos vuestros trabajos cronológicamente. Vale, todos los enlaces que tenga el documento se mantienen, pero no son visibles. Es decir, en la versión gratuita, si hay un enlace y yo pululo con el ratón por el medio del enlace, me voy a dar cuenta de que hay un enlace, pero visualmente de buenas a primeras, si quieres que sean visibles, que se vean de distinto color, etcétera, esto es versión de pago. De todas maneras, os digo, los enlaces funcionan igualmente. Público, si queremos que sea público, esto es como cualquier otro tipo de aplicación de este estilo. Si queremos que solo lo vean el alumnado que tiene el enlace, tenemos que darle unlisted, o si queremos programarlo para publicarlo en determinada fecha, entonces ya tendríamos que tener opción de pago. Vale, todo lo que veis que tiene la estrellita es opción de pago, entonces si queremos que el alumnado pueda descargarse los trabajos tenemos que pagar. En la versión gratuita no se permite la descarga. Recuerdo que antes sí, ISU copó mucho todas las opciones que daba. Y si queremos que no aparezca publicidad, es opción de pago. Entonces, tenemos más o menos todo preparado para publicar. Le vamos a dar a publicar. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que si queréis subir material a ISU, creo que permite, si no recuerdo mal, como hasta 500 páginas, creo que unos 100 megas. Y lamentablemente, hasta lo que yo sé, solo interactúa en inglés, es decir, toda la interfaz está en inglés, con lo cual ciertos conocimientos del idioma sí que son necesarios para poder trabajar. Bien, lo tenemos publicado. Aquí vemos las dos opciones que nos da ISU. Lo podemos publicar a modo de revista, entonces aquí veis que es a modo de revista, o optimizado para versión móvil, que a veces es muy útil para compartirlo en red social. Vale, entonces, como ya lo tenemos publicado, yo cierro y os voy a explicar, entonces, una vez que ya tenemos la publicación, vamos a las publicaciones para que veáis todas las que puede haber, ¿de acuerdo? Y ya veis que está subida la que acabo de hacer ahora mismo el 26 de enero. Entonces, si queremos trabajar con esto, si es esto lo que queremos compartir, si es la revista de la que queremos sacar artículos, entonces entramos aquí y vemos que podemos compartirlo. Para compartirlo simplemente no tenemos historias todavía, entonces eso la vamos a hacer ahora, pero compartimos con el enlace. Copiamos el enlace y se comparte. Si lo quisiésemos incrustar en una página web, tendríamos que tener la versión de pago. Esto lo permitía ISU hace años, como hace 3 o 4 años. Entonces, voy a hacer aquí un truco públicamente, espero que nadie me descubra. Yo lo que hago es utilizar el código HTML de publicaciones que ya tengo, cambiando simplemente el nombre del documento, con lo cual puedo seguir incrustando. Pero en principio, si quieres sacarlo directamente desde aquí, veis que hay que pagar. Podemos también permitir utilizar un enlace que permita lectura completa de pantalla una vez que se abre, pero esto también es de pago. Aquí está lo que os comentaba de que se puede incluir en esas colecciones que veíamos en el perfil. Entonces yo puedo coger y decir, pues mira, este tipo de texto, como es un texto argumentativo o es un trabajo de mediación, pues me interesa meterlo aquí. Entonces voy a mediación y le digo que me lo añada ahí. O incluso si quiero, puedo crear una colección nueva, darle un nuevo nombre y decir, no, pues voy a crear una colección de textos argumentativos, van a ir todos ahí y así cuando comparta con mi alumnado tengo todos los textos argumentativos juntos. Nos permite crear GIFs, que según el tipo de contenido que subamos puede ser más o menos interesante. Y lo siguiente que os quiero explicar es el artículo que permite crear, ¿vale? Entonces vamos de nuevo a la publicación, habéis visto, vuelvo por si acaso, en publicaciones, abrimos el texto que queramos convertir en un artículo y muy sencillito le damos aquí a crear una nueva historia. Directamente nos dice, ¿vas a crear un artículo o una historia con todas las páginas o con 3 o con una? Hago uno por alumno. Entonces digo, bueno, pues voy a publicar estos 3 a modo de artículo. La revista digital va a estar completa y a esa revista digital se asocian diferentes artículos. Aquí elegimos los elementos que queremos incluir. Veis que el enlace sigue presente, ¿de acuerdo? Y lo podemos editar desde aquí. Entonces, fijaos, por ejemplo, pues yo quiero que el título
Empezamos por la imagen. La imagen va a elegiros una imagen de las que tengáis en el PDF. Como yo tenía esta, digo, pues no, me gusta más esta. O por defecto también os va a ofrecer una. Entonces digamos, no, pues como es el de la tarea, voy a elegir esta imagen. Pues tengo la imagen. Podemos modificar el título. Es decir, quiero que me lo pongas a modo de título. Esto no quiero porque no quiero que aquí me aparezcan las instrucciones, pues lo borro. No quiero más instrucciones, pues lo borro. Esto quiero que me lo pongas en una letra más bonita, entonces vamos a elegir el quote. Y lo que resulta muy interesante es que a veces en estos artículos se desordena un poquito, no se desordena, se separan párrafos. Entonces, os veis que aquí, por ejemplo, hay una separación que no debería existir. Bueno, pues nos permite unir. Unimos hacia arriba, ay, perdón, que he dicho la que no era. Y vuelta. Ay, que no era así, que lo hay que separar. Pues si le damos al Enter, donde tenemos el cursor, nos vuelve a hacer la separación. Y así, poquito a poquito, revisamos y vemos que está todo bien. Ay, aquí me ha separado de nuevo, entonces esto lo voy a pasar para arriba. Podría incluso bajarlo, si lo quiero bajar, pero no lo quiero bajar. Puedo subirlo, puedo eliminarlo, lo que quiera. Voy editando. Incluso decía, pues aquí quiero añadir algo más. Aquí voy a añadir una cosa que me apetece contar. Y voy y la añado. La puedo incluso meter arriba. Es decir, puedo editar bastante el texto. Y aquí resulta que me apetece incluir esta foto que no me la he metido. Y digo, pues métemela también. Y si no me equivoco, me sale aquí. Vale, tenemos todo listo, preparado, pues lo publicamos. Y se vuelve de nuevo a compartir de la misma manera. Para que veáis cómo queda, copio el enlace. Vamos a ir aquí, me lo pego aquí. Y es exactamente similar al que habéis visto hace un ratito. Tenemos los textos, historias hechas por el mismo autor. Podemos ir a lo que es el perfil del autor, que sería el mío. Aquí es donde os digo que los lectores pueden ver todo vuestro material. Y podemos también incluso ir a lo que sería la revista original. Creo que es casi todo lo que os tenía que contar. Lo último, así rapidito, pues eso, que veáis las estadísticas. Es interesante ver cuándo os lee quién y desde dónde y desde qué países. Esto os lo dejo para que vosotros investiguéis. Y en principio creo que por mi parte me queda, pues nada, he ido a 100 por hora, lo siento un montón, súper rápida, espero no haberme pasado de tiempo. Daros las gracias y dejo de compartir. Ahí tenéis mis datos por si alguna duda, algún problema. Estoy a vuestra disposición para cualquier pequeña idea que se os ocurra a raíz de esta maxi presentación express. Madre mía, Paula. O sea, sí, madre mía. ¿Cuándo hacemos nuestra primera revista de escuelas amigas? No sé lo que hace que no sé, en mi cabeza empieza a bailar. Estás alimentando una bestia, cuidado. Muchas gracias. Bucea, Laura, porque en ISU, si bajas, al final de todo, la página principal es donde te permite buscar por contenidos que se puede utilizar incluso para material de aula. Hay muchas cosas, hay muchas revistas muy interesantes ya publicadas. Es que he ido muy rápida, ha sido muy breve, pero realmente tiene muchísimo potencial. Así que ahora os toca a vosotros investigar. Bueno, yo tengo que decirte que me ha encantado, pero es que me ha encantado porque me han dado ganas de escribir y me han dado ganas de que me enseñes a escribir y también a corregir. Toda la idea, todo el proceso, la secuenciación ha sido una intensa lección magistral y te lo digo, vamos, creo que estaremos todos de acuerdo. Da igual que lo veas el 26 de enero o que lo veas cuando lo veas. Esto es una joya y seguramente bueno, que todos vamos a empezar a explorar si no lo hemos hecho ya. Pues desde, por ejemplo, el tema de la grabación en la corrección, que es una cosa que yo también he empezado a hacer y puedo dar fe que funciona muy bien. Muy bien. Efectivamente, como tú decías, tenemos ahí en Escuelas Amigas un vídeo de Tere Cots, ¿verdad? De Nimbus que nos enseña también bueno, pues igual nos hace falta volverlo a ver y echar un vistazo de cómo podemos hacer con un capturador de pantalla, hacer maravillas. Y bueno, me ha encantado, me han gustado muchas cosas, pero me ha gustado hablar de todo lo que son las competencias más comunicativas y lingüísticas y todo el proceso, ¿no? De la enseñanza y el aprendizaje a escribir, que es muy complicado porque normalmente no solemos escribir en nuestra propia Ahí está, sí. Me ha gustado cómo has integrado todo lo de la creatividad, también las competencias digitales, siendo muy realista y bueno, no sé, mira, 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5 dan por... Pues eso es lo que las amigas. Yo para terminar me gustaría que nos dieras
un consejo para ya la utilización, porque yo en la presentación he dicho que íbamos a hablar de ISU, pero hemos hablado de muchísimas cosas más. Sí, Para los que empezamos o los que, bueno, nos queremos aventurar a utilizar, un consejo de esos de tened en cuenta esto. ¿Hay alguna cosa que tú dirías, mira, no le tengas miedo o igual te encuentras con este pequeño problema, pero que... respecto a la herramienta, ¿te Respecto a refieres? la herramienta, sí. Vale, creo que el principal problema es que yo cuando empecé a trabajar llevo con ISU mucho tiempo, mucho tiempo. Esta rutina ya con ella 2 o 3 años, pero con ISU mucho tiempo. Tenía muchísimas más posibilidades. Ahora está muy, muy limitado y a veces es frustrante porque a veces quieres eso, hay cosas que después me gustaría que lo pudieran bajar, pues me gustaría publicarlo tal día. Entonces, realmente la versión gratuita está muy limitada. Si alguien de ISU me escucha, por favor, para los educadores estaría muy bien tener algún tipo de plan edu o algo así que nos permitiese, por ejemplo, que se puedan ver los enlaces. Es algo que no hemos visto, pero tú puedes, una vez que tienes el artículo, añadir enlaces, pero no se ven a no ser que cliques en él. Entonces, las limitaciones de la herramienta a veces puede ser un poco frustrante, pero es súper sencilla de utilizar. Lo básico es, el potencial está en el diseño de lo que vas a subir. Entonces, utilizando una plantilla chula, atractiva, ISU hace el resto. Claro, y además, Paula, lo de dar visibilidad al producto final, ¿no? Porque qué proceso más largo es escribir. Efectivamente, como tú decías, pues que lleva mucho tiempo, exige mucho Eso tiempo es. al alumno y al profesor, pero es la única manera, ¿no? De que, pues, conseguir un producto pues, que se marca un poco dentro de los estándares que pedimos a nuestro alumnado, que es una Ajá. tarea muy complicada. Para mí, personalmente, yo creo que muchos estaremos de acuerdo que la producción escrita es una de las destrezas más complicadas de enseñar, también de aprender. Lo es un caballo de batalla. Como os he dicho al principio, creo que hay muros que derribar, pero bueno, poquito a poco, con el Dios rogando y con el mazo dando y siendo muy constantes y sobre todo con entusiasmo. Yo creo que es lo más importante, con ganas, que todo, con las ganas, que a veces casi todo lo pueden. Bueno, pues ganas, nos han dado muchas ganas con tu presentación. Muchísimas gracias por tu ilusión, por tu entusiasmo, por tus vitaminas, por ser tan excelente embajadora de Escuelas Amigas hoy y siempre, por tantos proyectos que nos han unido y que nos unirán, yo creo. Y nada, pues te despedimos. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos los compañeros de las escuelas gallegas y, por supuesto, de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra, que creo que tenemos alguna otra sorpresita muy pronto. Ah, Así vale, que, pues espero. sí, Bueno, pues bueno, nada, no sé lo que... nos vemos en ISU. Nada, gracias a ti, a Carol, a la Escuela de Pamplona por ya no solo por este vídeo, por el proyecto en sí, o sea, por la labor que hacéis y es un placer poner un pequeño granito de arena entre tanta gente que admiro tanto. O sea, que para mí ha sido, vamos, un honor. Encantada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a Ujú. todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a Carol, como siempre, al pie del canal. Y nos vemos muy prontito con, pues eso, compartiendo esa generosidad de estos compañeros que nos dan estas píldoras tan útiles y tan magníficas. Cuidaos un montón. Hasta pronto, egoístas.